Estimados hermanos, por favor apaguen sus celulares durante la celebración de la misa. Por favor, ayudemos a mantener nuestro templo limpio y ordenado. Les invitamos a depositar cualquier tipo de basura en el basurero que se encuentra a la salida. Cuidemos juntos nuestra casa de oración. Las intenciones para nuestra Eucaristía de hoy, viernes 17, son las siguientes. En acción de gracia al Sagrado Corazón de Jesús y María, por el cumpleaños 2 de Yana Carolina Delgado Zamora. Petición a la Sagrada Familia por un matrimonio en crisis, por el eterno descanso de Esperanza Romero, viuda de Ardines, Aura Graciela de Icaza de Estrada, 6º mes, Jaime Penedo Martínez, 46 meses, Elena René Puerta, Aura María Orozco, Augusto Tejera 10, Juan Gabriel Ameglio Pedersoli, 27 meses, Ana Luisa Ruiz de Ríos, Laura Luis Kleptik de Melo, Egberto Elías Camaño Reyes, 4º mes, Orián Sabina González Figueroa, 4º aniversario, Laura Sánchez de Ovaldía, 7º día, Ramiro Pérez Otero, 10º aniversario, Daisy García Basteiro, 9º día, Pablo Leopoldo Arosemena, aniversario número 21, Adaluz Ponce de la Guardia, Pedro Mazoliver Borras, 3er aniversario, Omar Enrique Castañedas de Seda, Ana Teostides Pérez Angarita, Jade Aimé Vázquez de Villalobos, 9º mes, Jorge Tito Ida y Pablo Abad, Custodia Rodríguez Gamboa, Pablo Otón, 6º aniversario, Nivaldo Madriñán Aporte, aniversario número 18, Roberto Salvador Rodríguez Manzanares, en memoria, Beatriz Fábrega, 22 meses, Jacobo Rodríguez, 2º día, Carlos Arturo Toscano Álvarez, 21 meses, María de los Ángeles Renginfo, 30 meses, Eleonora Arroliga, 5º aniversario, Irene Camargo Yáñez. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de celebrar los santos misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores y pidamos al Señor que nos reconcilie con Él y con los hermanos. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelita, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo que en nada más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pareció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con ese hombre, suéltenlo, porque si lo que proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, le prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación.
aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos para que coman estos? Le hizo esta pregunta porque quería poner a prueba a Felipe, pues Jesús bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un trozo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 2 canastos. Entonces la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo.
Palabra del Señor. Estamos celebrando la cincuentena pascual, ¿verdad? 50 días desde la resurrección de nuestro Señor. Viviendo estos 50 días como un solo día o como una semana de semanas, ¿verdad? 7 por 7, 49, 7 semanas. Todos estos elementos son en la liturgia formas de decirnos que estamos reconociendo ante el Señor y proclamando ante el mundo que la más grande obra que Dios hizo por nosotros fue dar su vida por todos. La inmensidad de su amor, como proclamaba el Evangelio de ayer, tanto ha amado Dios al mundo que le dio a su Hijo para que el mundo tenga vida. Y tiene vida cuando cree en Él, ¿verdad? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. Ven, todas esas expresiones están en el Evangelio de San Juan. Tenemos una serie de elementos, ¿verdad?, que nos acompañan todos estos días, los 50 días, para que nos ayuden a que por los sentidos, como conocemos todas las cosas, ¿verdad?, nosotros nos comunicamos con la realidad y la realidad entra en nosotros por los ojos, por el gusto, por el olfato, por el tacto. ¿Ven? San Juan mismo nos llegará a decir lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído del Verbo que es vida y que es Jesucristo, ¿verdad? En Él hemos visto a Dios, dice San Pablo, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos comido con Él. Ven, una experiencia muy real, es la encarnación del Verbo. Se hizo hombre, puso su tienda entre nosotros, se hizo vecino nuestro. Y entonces nació, vivió y murió como nosotros, uno más, ¿verdad? Entonces, la encarnación supone eso, que nosotros conocemos lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que ven, y tenemos muchos más sentidos que esos 5 que enumeramos, ¿verdad? Después los estudios nos han hecho reconocer que tenemos otro tipo de sensaciones que son más allá de esos clásicos, ¿no? De oídos, vista, olfato, gusto, tacto. Pero San Juan nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado de Dios. Ven, Dios se ha hecho tocar, se ha hecho ver, se ha hecho gustar. ¿En quién? En el Verbo hecho hombre, en Jesucristo. Y entonces, pues Jesucristo, que sabe que nosotros la manera ordinaria de conocer y de experimentar la realidad es así, ¿verdad? Viendo, oliendo, oyendo, tocando, nos hace tocar las realidades de Dios. ¿Ven? Y ese es el sentido de los sacramentos. Los sacramentos son las acciones de Jesucristo que se traducen en cosas experimentales que podemos ver, oler, tocar. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en la iglesia, entramos por el sacramento del bautismo. Ven, y entonces hacemos cosas que nos hablan de que Dios está actuando en nuestra vida, Él mismo.
¿Ven? Y entonces el agua, que es fuente de vida, sirve para decirnos que el Señor nos está metiendo en la fuente de la vida. ¿Ven? Se nos echa agua o se nos mete en una piscina. Antiguamente, ¿verdad? El bautismo se hacía por inmersión. Se metía uno en el agua hasta sentir que uno le faltaba la respiración y como quien ha muerto a algo, ¿verdad? Está ahí y sale pues buscando el aliento para recobrar la vida. ¿Ven? Una experiencia bien concreta. Sentir que compartimos con el Señor la muerte y la resurrección. Cuando el Señor nos quiere decir que nos da la vida y alienta esa vida que nos da la Eucaristía. ¿Y que la Eucaristía en qué termina? En un pan y en una bebida, ¿verdad? Entonces comemos con el Señor, comemos al Señor. ¿Ven qué concreto se hace el Señor? Y la Pascua es así también concreta. Cuando dos personas se aman, el Señor quiere estar en esas bodas. ¿Ven? Y por eso Él se invitó en el Evangelio a unas bodas y ahí hizo un signo muy admirable, ¿verdad? Entonces, cuando los esposos cristianos son llamados a amarse en el Señor quiere que vengan aquí y celebren con Él esas bodas, ¿verdad? Para que sean bodas de ellos en Él, porque Él es el que los va a unir y les va a garantizar la fidelidad y les va a comunicar esa capacidad creadora que los hace crear una iglesia doméstica, ¿verdad? ¿Ven? Y entonces así todas las cosas. Entonces en la Pascua se nos dan signos, el signo de Jesucristo que rompe las tinieblas en la noche santa, ¿verdad? La noche grande, la noche del sábado al domingo, cuando el Señor, pues, es la luz que rompe las tinieblas, es el que dio la vida por nosotros y no se queda en el sepulcro, sino que escapa de la trampa del cazador, como dicen los salmos, ¿verdad? Se le escapa la muerte, la deja ahí desinflada, abatida. Ven, cuando los apóstoles se acercan al sepulcro, dicen, estaban ahí los envoltorios con que habían amortajado al Señor, sin nada adentro. Ven, un signo bien concreto de que si se lo iban a llevar era más cómodo llevarse envuelto al Señor como estaba, ¿verdad? Para ponerlo en el sepulcro, que desnudarlo para andar por ahí cargando con él si es que se lo habían robado. Ven, entonces cuando encuentran ahí la mortaja desinflada y el sudario recogido, pues dicen, a este señor no se lo han robado, él se ha salido. Imagínense que lo que hubieran visto los apóstoles, yo no sé si así lo describe, lo trataría de describir San Juan o los evangelistas cuando hablan del sepulcro vacío, ¿verdad? Que así como la mortaja, cuando amortajaban a un judío o a un antiguo, ¿verdad? Era tal que quedaba conformando como la figura del cuerpo, ¿verdad? Porque eran vendas que iban, bueno, pues si el Señor salió de esas vendas como entraba después resucitado sin tener que abrir puertas ni ventana, al ver las vendas con que habían
amortajado al Señor ahí en el piso, pues a lo mejor lo que vieron fue eso, como una bolsa a la que se le ha ido el contenido, ¿verdad? Sin necesidad de haberla roto. Bueno, pues puede ser que así fuera un poco, que eso les diera una imagen de que, bueno, menudo trabajo sacar al Señor sin deshacerlas, ¿verdad? Porque cuando se resucita a Lázaro, lo que manda el Señor es desátenlo, ¿verdad? Suéltenlo para que camine. Pero el Señor ahí dejó las vendas en el suelo. Bueno, entonces nosotros tenemos este signo, tenemos la cruz victoriosa, ¿verdad? Ya la cruz no es el madero ignominioso desde donde colgó nuestro Señor como el peor de los criminales, sino la cruz como signo de victoria, ¿verdad? Como lo verá Constantino en su visión famosa cuando se ha llamado a la conversión y la iglesia ya se vea liberada de muchas persecuciones. En este signo vencerás, ¿verdad? En el signo de la cruz. La cruz para los romanos era el castigo más espantoso que se le podía dar a una persona. Y significaba que esa persona era la hez de la sociedad, ¿verdad? Lo más despreciable. Ven, entonces los signos se cambian en maneras de hacernos ver a Dios, y lo vemos a Dios en la pobreza de la cruz. Bien, pues ahora vamos a comenzar a partir de hoy, en este camino pascual, a escuchar durante una semana completa el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que se llama el discurso del pan de vida. Jesús nos va a decir que Él es el pan que nos da la vida eterna. Va a hacer referencias eucarísticas. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo como pretendían manifestar los judíos en su tradición, refiriéndose a aquel pasaje de la vivencia de Israel en el desierto después de que salieron de Egipto, ¿verdad? Que no tenían que comer y el Señor pues les dio el maná. Es mi Padre el que les da el pan del cielo. Y dice, a ver, ¿cuál es ese pan? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ven, el Señor va a llegar a eso, pero antes les ha dicho, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Recuerda aquella cosa que el diablo citó después del ayuno de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven, también la palabra de Dios es pan que nos alimenta. El discurso del pan de vida nos hablará de esa realidad. Entonces lo que en paz, porque fíjense, este mismo capítulo 6, el próximo año ocupará los domingos 17, 18, 19, 20, 21, porque es un capítulo largo. En cambio, en Pascua, todos los años se repite el segundo viernes de Pascua, el segundo sábado de Pascua, el lunes de la tercera semana, el martes, miércoles, jueves, viernes de la tercera semana. Vamos a estar a trocitos considerando el mismo capítulo 6. ¿Para qué? Para que comprendamos quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús bajo ese aspecto de ser el pan de vida? Jesucristo, palabra de Dios, que es pan que nos alimenta. Jesucristo, que es el pan que Dios da para que comamos y tengamos vida eterna, la Eucaristía. E incluso Jesucristo quiere hacernos el reclamo de que veamos en Él la providencia de Dios que hace que el hambriento, el pueblo hambriento, los hambrientos de hoy, tantas personas que no tienen que comer, tengan en Jesucristo pan.
¿verdad? Por la caridad que Él infunde en sus discípulos. Y es lo que más destaca hoy. ¿Cómo haremos para darle de comer a tanta gente? ¿Verdad? Dice Jesús, ¿cuánto tendríamos que gastar? Miren en el plan que se pone nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuánta plata hará falta para darle de comer a toda esta multitud? Le pregunta a Felipe. Ay, Felipe se ve que era buen. Unos $200, unos 200 denarios no nos van a ver. Ni 200 denarios nos alcanzarían para alimentar a tanta gente. Ven, era mucha plata. Claro, porque después va a decir que son 5,000 solo los varones que van a comer. Pero dice San Juan, el Señor le estaba diciendo eso para poner a prueba al discípulo, para ponernos a prueba a todos. A ver, ¿qué podemos hacer si tenemos en el desierto, donde no hay ningún súper ni nada, para darle de comer a una gente que lleva 3 días sin comer? Ven. Entonces a nosotros nos pone ante la dificultad, y ante una dificultad extrema, no ante una dificultad cualquiera. Es mucha gente y no tengo nada. Entonces, ¿cuál resulta ser la solución? Un niño pobre que tiene la provisión que le ha dado una mamá pobre. ¿Qué tenía el niño? Cinco panes de cebada y 2 pescados. Ven, el pan de cebada era pan de pobres y los pescados también eran pues comida de pobre. Entonces es la única solución que encuentran. Aquí hay un muchacho que tiene 2 pescados y 5 panes. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Pues dice el Señor, siéntense. Y comenzó a repartir después de bendecir. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Que Él por pura magia resuelve los asuntos? No. Nos está dando la identidad de lo que Él es. Nos está hablando de que Él es el pan de vida. Y cuando el Evangelio de San Juan nos habla de un niño pobre, nos está diciendo que ese niño pobre es el mismo Señor. ¿Y con qué cuenta ese niño pobre? Pues con lo que tienen los pobres. ¿Y a ustedes no les sugiere eso lo que enseña la palabra de Dios en otro momento? Que el Hijo de Dios no retuvo para sí la gloria que le correspondía junto al Padre, ¿verdad? Allá en la gloria, sino que se despojó de sí mismo y se entregó por nosotros. Ven. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que Dios no nos aplasta con su grandeza. No es nuestro Salvador porque va a venir. Se lo decía el Señor en el momento del prendimiento a Pedro: guarda esa espada. ¿Tú crees que si yo viniera con el poder de Dios, no me hubiera bastado pedirle a mi Padre y mi Padre hubiera mandado legiones de ángeles? Hubiera bastado con que mandara un ángel, pero Él dice legiones de ángeles para defenderme. Pero ese no es el camino de Dios, ese no es el procedimiento del Señor. Lo que el Señor mandó fue a un Dios hecho hombre, y no el hombre de mayor poder, de mayor fama, de mayores posesiones. Lo celebramos en Navidad, se hizo pobre entre los pobres, se da a conocer a los pobres para que los pobres sepan que Dios les ha dado un Salvador. ¿Y cómo muere el Señor? Ni siquiera tiene dónde caer muerto, así literalmente, porque a la hora de enterrarlo no tenía dónde. Se lo ofrece
José de Arimatea, que tiene un sepulcro ahí nuevo que no ha estrenado. Pero ¿acaso él estaba pensando en enterrar ahí a nuestro Señor? Es que nuestro Señor no tiene nada, se ha quedado sin nada. Y entonces el Señor, que podría habernos salvado mostrando la grandeza y la omnipotencia, nos muestra su debilidad y su pobreza. Con su pobreza nos ha enriquecido. En la debilidad de Dios está su fuerza. Ven, y la Pascua es para que conozcamos a Dios tal como Él nos ha intervenido en nuestra historia, tal como Él ha actuado, tal como Él se ha hecho. Él no se ha hecho el famoso, el poderoso, el rico, se ha despojado de todo. Y a la hora de presentarle una necesidad, no hace un espectáculo, sino que toma lo que un niño pobre tiene. O sea, y como les digo, el Evangelio está haciendo como hay un rizo, ¿verdad? Para que nosotros en ese niño reconozcamos la realidad del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo nos ha salvado? Nos ha salvado muriendo en una cruz. ¿Y cuáles signos nos da? Ahora nos alimenta en la mesa eucarística y ha mandado a traer un catering del Hotel Río, valga el comercial, ¿verdad? A lo mejor me pagan. Nada, nos pone apenas unos signos de lo que es el pan que nos da la vida eterna, muy pequeñito. Ven, y un poquito de vino, y nos dice: eso es el alimento que da la vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros, enfrentando los problemas de la vida real, decimos: no podemos, no tenemos, no sabemos, ¿verdad? Y eso es la excusa para no hacer nada. Y el Señor, que todo lo puede, que todo lo hizo, que todo es de Él, se despoja de todo, y a nosotros, con esos gestos de desprendimiento total, ¿verdad?, nos salva, nos levanta, nos alimenta, nos ilumina. Pues aprendamos a seguir a Jesús, ¿verdad? Porque cuando Él llama a los discípulos a su seguimiento, dice: no lleves 2 pares de sandalias, ni bastón para el camino, ni dinero. Ven, despójate. No es con las cosas que ordinariamente nosotros calculamos para resolver los problemas. ¿Por qué? No porque eso no sirva, claro, el Señor no nos dice que vayamos a vaciar nuestras casas, pero que aprendamos a actuar como actúa Dios, ¿verdad? Que teniendo más que nosotros, que siendo el dueño de todo, que sabiéndolo todo, viene y nos salva a nosotros con la sencillez del Evangelio, con la entrega total, con los signos más pobres. El Señor nos invita a nutrirnos de su palabra, recordando que es Él el que sacia el hambre de todo ser vivo. Confiémosle nuestras oraciones. Digamos todos: fortalece en nosotros la fe. Fortalece en nosotros la fe, para que todo cristiano, como el muchacho del Evangelio de hoy, sepa poner su vida entera en las manos de Jesús, para saciar la sed de Dios en todos los hermanos. Oremos. Fortalece en nosotros la fe. Por el Papa y todo el orden sacerdotal, para que, conscientes de su fragilidad humana, siempre estén dispuestos a responder con generosidad a su llamada, seguros de que el Señor multiplica y da alimento a todo el que está en busca de la verdad. Oremos. Fortalece en nosotros la fe. Por los países en los que no hay libertad religiosa,
para que ningún hombre sea obligado a actuar contra su conciencia, sino que sea respetado en su dignidad y le sea garantizado el derecho a creer y a dar testimonio de su fe. Oremos. Fortalece en nosotros la fe. Por todos los pueblos que aún sufren a causa del hambre y de la sed, para que a través de los organismos internacionales y las obras de caridad de tantos hombres y mujeres de buena voluntad se extinda el flagelo del hambre y todos puedan recibir lo necesario para una vida digna y segura. Oremos. Fortalece en nosotros la fe. Por nuestros difuntos, que el Señor, fuente de misericordia, perdone todos sus pecados y le conceda gozar eternamente de la luz de su rostro. Oremos. Fortalece en nosotros la fe. Escucha, Dios nuestro, las oraciones que te dirigimos y haz que todo hombre aprenda a seguir y amar a tu Hijo, dando testimonio con su vida de las grandes obras que Él ha realizado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu Levantemos el corazón. hemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos Está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te suplicamos, Padre misericordioso, que envíes el Espíritu Santo sobre este pan y este vino, para que santifique estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con el Papa León y con nuestro obispo José Domingo, por quien te pedimos especialmente hoy en el 22º aniversario de su consagración episcopal, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, especialmente aquellos a quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros
llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar 2 filas al centro. Los pasillos intermedios son para retornar a los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Jesús sigue vivo entre nosotros, está vivo. No se quedó en el sepulcro, entregó su vida por nosotros y nos acompaña con el misterio de su iglesia, que perdura como obra que es de Dios, a pesar de las persecuciones y pruebas, porque esta es la obra que ha hecho el Señor, reunir a su iglesia y levantarla como bandera ante las naciones. Se ha hecho pan en su palabra que nos alimenta y en el sacramento que nos da vida eterna. Reconozcamos al divino Salvador, que se hace tan pequeño, que se da todo y por eso nos eleva hasta Dios. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Me quedé sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía dormía en sequedad, y pensé para mí, me pondré en sus manos,
María, hazme música de Dios y tu María, afina tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.